Cada Halloween, Hollow Creek parecía un lugar sacado de una postal de pesadilla, faroles de calabaza colgados en cada porche, hojas secas arrastradas por el viento, y una niebla espesa que olía a tierra podrida. Pero esa noche era distinta. La niebla se sentía más pesada, casi viva, y las sombras parecían observar. Eran las 8:36 de la tarde cuando un grupo de adolescentes, Liam, Cale, Mateo, Brooke y su hermano menor, Danny, se adentró en la vieja granja Calder, un sitio abandonado en el borde del bosque, prohibido desde hace décadas. El lugar estaba sellado por el condado desde el incidente del 93, pero eso no los detendría. Querían grabar un vídeo para TikTok, un reto de Halloween, con linternas, risas nerviosas y una ouija. Esto va a petarlo, dijo Mateo, enfocando su cámara. #noche maldita. Lo que no sabían era que estaban pisando tierra maldita de verdad. Al entrar, el hedor los golpeó como un puño en la cara, humedad, moho, y algo más. Algo metálico. Como sangre seca. Brooke encontró la ouija en una caja de madera rota, debajo de un cobertizo colapsado. Las letras estaban talladas en hueso. Literalmente hueso. Nadie preguntó de qué era. Solo la pusieron en el suelo del granero y empezaron. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Cale, riendo. La tabla se estremeció. El puntero se movió. Sí. Vale, esto es una broma, Mateo. No soy yo, te lo juro. ¿Cómo te llamas? K.I.N. Danny dejó escapar un chillido. Eso es mi nombre al revés. Se hizo un silencio espeso. Entonces, una de las linternas explotó. Luego otra. La oscuridad los devoró. Y con ella vino el sonido. Un gruñido húmedo, como si alguien estuviera masticando carne cruda. Luego, un chillido. Brooke. Algo la había agarrado del cuello y la arrastraba hacia el segundo piso del granero con una velocidad inhumana. Sus uñas rasgaban la madera, dejando marcas ensangrentadas. Liam corrió tras ella, pero lo que vio lo paralizó. Brooke estaba colgada, abierta de pecho a pelvis, las costillas separadas como las alas de un cuervo. Su corazón aún latía, suspendido de un hilo de vísceras. Una figura alta, con piel de lona y una máscara cosida con dientes humanos, estaba de pie junto a ella. Liam gritó. La criatura se volvió hacia él. Sus ojos eran huecos, pero lloraban sangre. Mateo no esperó. Tomó a Danny del brazo y echó a correr hacia la salida. Pero la puerta ya no estaba. No había puerta. Solo paredes infinitas, como si la granja hubiera mutado, sellándolos dentro. Cale trató de usar su móvil, pero la pantalla mostraba una cara. La suya. Muerta. Degollada. El miedo real comenzó allí. En ese momento entendieron que el reto no era una broma. Que estaban dentro de un lugar fuera del tiempo. Y que Cain, fuera lo que fuera, ya los había marcado. Una risa gorgoteante bajó desde el piso superior, acompañada de un sonido viscoso, algo cayendo. Brooke. O lo que quedaba de ella. Su cuerpo sin cabeza, desollado, se estrelló frente a ellos con un impacto seco, salpicando sangre como pintura roja. Danny no soportó más y vomitó. Pero cuando se giró para limpiarse, ya no estaban todos. Cale había desaparecido. Y con ella, las linternas. Solo quedaba oscuridad. Una voz masculina, ronca, surgió de la nada. Uno por uno. La deuda se paga con carne. El aire se volvió más espeso, como si cada aliento fuera una cucharada de barro caliente. Liam, Danny y Mateo retrocedieron a tientas, pisando charcos de sangre aún tibia. El granero parecía deformarse con cada paso, como si respirara. Pero algo cambió. Un crujido resonó en lo alto, acompañado de una cuerda que descendía lentamente desde el techo. No era una cuerda cualquiera. Era una trenza de cabellos humanos, húmedos, pegajosos, atados a un cuello que colgaba del madero superior. Era Cale. Desnuda, con los ojos abiertos de par en par, balanceándose como un péndulo. Su cuerpo aún goteaba sangre desde múltiples cortes perfectamente simétricos. No, 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 gritó Mateo, al borde de un colapso.
Pero Danny no podía dejar de mirar. Sus ojos estaban vidriosos, como si algo estuviera entrando en él desde el otro lado. Liam lo notó. Danny, mírame, concéntrate. Danny levantó la cabeza. Su voz era otra, más profunda, más gutural. Él me mostró el bosque, y entonces se desmayó. Mateo y Liam lo levantaron y huyeron por un pasillo lateral. Ya no estaban en el granero. Era imposible. Estaban ahora dentro de un bosque nocturno cubierto de niebla púrpura. No sabían cómo habían llegado ahí, pero los árboles eran reales, y el olor a carne podrida, también. Los columpios colgaban de los árboles. No eran columpios de cuerda. Eran personas. Decenas de cuerpos desnudos, colgados de los talones, con la piel despellejada y tallada con símbolos que brillaban débilmente. Como un alfabeto arcano escrito con dolor. Mateo colapsó, llorando. Esto no es real. No puede ser real. Entonces los vieron. Los que colgaban se movían. Sus brazos sin piel temblaban como si quisieran liberarse. Y algunos, lo lograban. Un cuerpo cayó pesadamente al suelo. Luego otro. Caminaban sin ojos, sin rostro, siguiendo el aroma del miedo. No hablaban. Solo gemían, y se arrastraban. Uno de ellos se lanzó sobre Mateo, mordiéndole la mejilla y arrancándole un trozo con un chasquido seco. El chico gritó de forma agónica, golpeando con una piedra hasta reventarle la cabeza al cadáver que lo atacaba. El cráneo se partió como una calabaza, pero no dejó de moverse hasta que Liam le arrancó la espina dorsal a puñetazos. Danny despertó. Miró todo lo que ocurría, y rió. Él está cerca, murmuró. Viene a buscar lo que es suyo. Liam sacudió al niño. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién viene? ¿Qué mierda es Cain? Danny alzó la mano y señaló al norte. Hacia la espesura. El sembrador de carne. Una figura emergió del bosque. No corría. Caminaba. Medía más de 2 metros. Su cuerpo estaba cubierto con un abrigo hecho de rostros humanos cosidos. En sus manos, arrastraba una guadaña oxidada, de punta doble. En su espalda, llevaba un saco de yute, del que goteaba sangre. Liam retrocedió. No puede ser real. Mateo no se movió. Estaba en shock, jadeando, sangrando de la cara. La criatura se detuvo frente a él. Lo observó un segundo. Luego levantó la guadaña. Con un solo movimiento, lo partió en dos, desde el cráneo hasta la entrepierna. El cuerpo cayó a cada lado como si nunca hubiese sido uno solo. Danny no gritó. Aplaudió. Liam lo tomó en brazos y corrió. Corrió entre árboles que se doblaban, que susurraban en lenguas muertas. Hasta que llegaron a un claro con una cabaña en ruinas. Se escondieron dentro, entre huesos, ropa rota y muñecas sin ojos. ¿Qué te está pasando, Danny?, preguntó Liam entre lágrimas. ¿Qué mierda es esto? Danny lo miró con ternura. Nosotros abrimos la puerta. Y ahora él va a cosechar. La cabaña olía a orina seca, sangre y madera podrida. Liam cerró la puerta a toda prisa y la atrancó con una silla rota. Afuera, los pasos del sembrador de carne eran lentos pero incesantes, como un péndulo marcando la cuenta regresiva hacia una muerte segura. Danny se sentó en un rincón, tarareando una canción infantil que Liam nunca había oído antes. Era inquietante. Las palabras no parecían en inglés, pero tenían un ritmo hipnótico. Tienes que parar, Danny, tienes que volver a ser tú. Pero el niño no respondió. Liam inspeccionó la cabaña. Había cuchillos oxidados, muñecas rellenas con dientes humanos y un mural pintado con sangre seca. En él, una figura encapuchada alzaba su guadaña sobre un pueblo en llamas. A sus pies, niños con los ojos arrancados le ofrecían corazones palpitantes. Y en el centro del mural, una palabra tallada, Cain. Liam se sintió enfermo. Se acercó a Danny y lo sacudió. ¿Quién es Cain? ¿Qué es esto? Danny por fin lo miró. No es un quién. Es un cuándo. Liam frunció el ceño. ¿Qué?
La noche en que el velo cae. La noche en que los muertos respiran, y los vivos pagan. Cain es la palabra original. La semilla. El ritual. La cosecha. Y tú eres el último. Un golpe sacudió la puerta. ¡Boom! Liam agarró un cuchillo oxidado. No servía para nada, lo sabía, pero era mejor que morir sin pelear. ¡Boom! El sembrador estaba afuera. ¡Boom! La puerta voló por los aires. La criatura entró, enmarcada por la niebla púrpura. Su saco goteaba. Su guadaña brillaba con restos de carne fresca. El olor era insoportable. Danny no se movió. Liam gritó y se lanzó sobre el monstruo. Lo apuñaló 1, 2, 10 veces. La hoja se dobló como mantequilla contra un muro de carne imposible de atravesar. El sembrador lo agarró por el cuello y lo alzó con una sola mano. Sus ojos eran pozos. Pero dentro, algo giraba. Como si miles de almas estuvieran atrapadas en su mirada. Tu sangre es la última llave, dijo con una voz que parecía arrastrarse desde el centro de la tierra. Justo cuando la guadaña se alzaba para partirlo, Danny gritó, «¡Espera!». El sembrador se detuvo. Danny se levantó. Ya no parecía un niño. Su rostro había cambiado. Más huesudo. Más pálido. Su sonrisa era un tajo demasiado amplio. Él es mío. Y con una risa horrible, Danny se arrancó la piel del pecho. Debajo no había carne. Había oscuridad. Del hueco emergió un enjambre de sombras, como murciélagos hechos de humo negro. Se lanzaron sobre el sembrador y lo rodearon, susurrándole cosas que hicieron retorcer su forma. Gritó. Era la primera vez que hacía un sonido de dolor. Y entonces desapareció. Liam cayó al suelo, tosiendo. Danny se acercó a él, su pecho aún abierto, sin sangre, sin latidos. Gracias por traerme de vuelta. ¿Qué eres tú? Danny se inclinó y susurró al oído de Liam, soy Halloween. La niebla descendió sobre Hollow Creek como una alfombra fúnebre. A las 10:04 de la noche, los faroles empezaron a apagarse uno por uno, como si una mano invisible pasara por cada calle arrancando la luz de cuajo. En el centro del pueblo, la fiesta de Halloween aún bullía en la plaza. Familias, adolescentes y niños disfrazados se paseaban entre puestos de dulces y casas encantadas improvisadas. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo a tan solo unos kilómetros. Hasta que los cuerpos empezaron a caer del cielo. 1, 2, 3. Como si alguien los estuviera arrojando desde lo alto, o desde otra dimensión. El primero fue un niño. Nadie lo reconoció. Tenía la cara completamente arrancada, las cuencas oculares llenas de velas encendidas. El segundo fue un adulto, aún vivo, pero con los brazos sustituidos por garfios oxidados clavados en el hueso. Gritaba cosas inentendibles. El tercero fue el cuerpo partido de Mateo, sus dos mitades separadas cayendo con un sonido que nadie jamás podría olvidar. Los gritos comenzaron. Y con ellos, la risa. No una risa humana. Una risa que resonaba desde todos los altavoces, desde cada bocina, desde cada rincón del pueblo. Como si el mismísimo Hollow Creek estuviera disfrutando lo que pasaba. El alcalde Samuels intentó calmar a la multitud. Agarró el micrófono del escenario central y gritó, «Todo esto es una broma, una performance, tranquilos». Y entonces su cabeza explotó. Literalmente. Desde su cráneo brotó una flor negra, hecha de carne y dientes. Un tallo retorcido lo atravesó desde la base del cuello, levantándolo como una bandera grotesca. Los niños gritaron. Las madres corrieron. Y desde las sombras, comenzaron a llegar ellos, los que colgaban. Los cuerpos del bosque, los desollados, los marcados. Ahora estaban en el pueblo. Y traían herramientas. Uno de ellos llevaba un rastrillo al rojo vivo. Otro, una motosierra oxidada con runas talladas en la hoja. Otro, solo sus dientes, afilados hasta los nervios. En menos de 5 minutos, la plaza era una carnicería. Un padre fue cortado en dos mientras protegía a su hija.
Una adolescente disfrazada de bruja fue arrastrada por los tobillos y empalada boca abajo en el asta de una bandera. Y a lo lejos, en la colina que daba al cementerio, Danny observaba todo. Ya no era un niño. Su cuerpo flotaba levemente sobre el suelo. Su piel era traslúcida, como cera derretida, y su rostro tenía 1000 ojos diminutos que parpadeaban al ritmo de los gritos. A su lado, Liam. Atado con alambre de púas. Aún vivo, pero con la mandíbula rota, los dedos colgando, la piel del pecho marcada con las mismas letras que la tabla ouija, Cain. Danny giró hacia él. ¿Ves, Liam? Nunca fue solo una leyenda. Hollow Creek nunca olvidó morir. Solo, esperaba que alguien abriera la puerta otra vez. Liam intentó hablar, pero solo salía sangre. Danny levantó las manos. El suelo tembló. Desde cada tumba, desde cada fosa sin nombre, comenzaron a levantarse los antiguos. Los que murieron en el incendio del 93. Los sacrificados por la cosecha. Los primeros seguidores de Cain. Y todos ellos, venían a celebrar. Halloween había comenzado de nuevo. Solo que este año, nadie saldría vivo. Los muertos caminaron con elegancia de funeral. Sus cuerpos eran huecos, reanimados por un odio que no envejecía. Algunos no tenían piel, otros no tenían ojos. Pero todos tenían boca. Y en ella, los susurros. Una lengua ancestral, oscura, tan antigua que al oírla, el alma se resquebrajaba. Liam, aún atado, observaba con lágrimas de sangre cómo el cementerio de Hollow Creek se convertía en un altar vivo. Cada tumba abierta expulsaba una figura. Algunos eran niños. Otros, monjas, doctores, maestros, mineros. Todos muertos, y todos volviendo por algo. Danny flotaba sobre ellos como un dios infante. A su lado, el sembrador de carne, resucitado, lo seguía como un siervo fiel. Ya no tenía guadaña. Su brazo derecho era ahora una amalgama de huesos afilados, como una lanza hecha con vértebras humanas. Y entonces Danny habló. Su voz ya no era la de un niño. Sonaba como 1000 voces gritando a través de una caverna. En este suelo se vertió la primera sangre. Aquí nació la ofrenda. Y hoy, se termina la deuda. Con un gesto, Danny alzó a Liam con un chasquido. El alambre de púas se hundía en su carne, haciéndolo gemir. Y del suelo surgió un altar de huesos. Un trono. Sobre él, Danny se sentó. Y comenzó la ceremonia. Uno a uno, los cuerpos colgados en el bosque fueron traídos hasta el cementerio, arrastrados por los desollados. Cada uno era un símbolo, una letra, un número. El abecedario oscuro. Y con cada cadáver colocado, la tierra temblaba. Los edificios del pueblo colapsaban sin fuego. Las paredes lloraban sangre. Los espejos mostraban a la gente cómo serían después de morir. La realidad misma se fracturaba. En la estación de policía, los agentes comenzaron a dispararse entre ellos, convencidos de que sus compañeros eran impostores con sus rostros. En la iglesia, el padre Marcus se crucificó a sí mismo con clavos de ataúd mientras recitaba el Padre Nuestro al revés. Y en la escuela, los niños que habían sobrevivido a la masacre en la plaza se reunieron para dibujar con lápices hechos de fémures. Dibujos que cobraban vida y comenzaban a moverse en las paredes. Liam sentía su conciencia partirse. Entre cada latido, veía flashes, el incendio del 93, los gritos, los cuerpos atrapados en los cultivos, el momento en que Cain fue liberado por primera vez. Y entonces, un recuerdo que no era suyo, un granero lleno de gente. Una mujer con túnica roja. Un bebé llorando. El bebé, era Danny. Nacido entre muertos. Criado por el silencio. Destinado a traer la cosecha final. ¿Por qué yo?, preguntó Liam con la voz quebrada. Danny sonrió. Porque tú eras el único que no creía. Y es con los incrédulos con quienes abrimos las puertas. Liam intentó moverse. Pero su cuerpo no respondía. El sembrador alzó su brazo de hueso. Y lo bajó. Pero no golpeó a Liam. Golpeó el suelo. Y el mundo cambió. Del centro de la tierra emergió una grieta,
negra, interminable, de la que brotaron manos esqueléticas que tiraban del mundo hacia abajo. La tierra se estaba abriendo. Y desde las profundidades, algo más comenzó a subir. Algo que ni siquiera Danny podía controlar del todo. Un ojo. ¿Gigante? Cubierto de escamas. Luego una boca, circular, sin labios, con 1000 dientes. Kane. No como entidad. No como espíritu. Como Dios físico. Y había despertado. La grieta seguía abriéndose como una herida cósmica. No era tierra lo que se desgarraba, era la realidad misma. Del abismo emergía un ojo gigantesco, cubierto de lodo negro y tentáculos que se deslizaban como víboras sobre lápidas y cadáveres. Cain había despertado. No como un demonio. No como una leyenda. Como un dios muerto que aprendió a soñar con sangre. El ojo giraba y giraba, capturando cada detalle del mundo que lo rodeaba. Quien lo miraba más de 5 segundos, enloquecía. La anciana Margaret Whistler lo vio desde su ventana. Primero gritó. Luego se arrancó los dientes con las uñas. Después comenzó a escribir con sangre sobre las paredes, repitiendo una sola frase: Cain no muere. Nosotros sí. En la plaza del pueblo, lo que quedaba de la población intentaba huir, pero ya no había dirección posible. Los autos explotaban sin razón. El pavimento se abría tragando gente viva. Las luces se invertían, lo que era sombra se volvía luz, lo que era luz quemaba. Y en el cementerio, Danny ya no era Danny. Su cuerpo era un conducto de energía negra, flotando sobre el altar de huesos, los ojos completamente blancos, los brazos extendidos, recitando en la lengua original de la putrefacción. Liam yacía entre huesos rotos y sangre ajena. Su cuerpo ya no le pertenecía, estaba sostenido por clavos espectrales, suspendido como un símbolo de negación, como el único que aún no aceptaba el final. Y el sembrador observaba. En silencio. Liam, entre espasmos, murmuró: esto no es real, esto no puede ser, y entonces el ojo lo miró. Por dentro. Vio todo, su infancia, sus pecados, sus deseos, sus miedos. Vio a su madre morir en esa misma tierra, vio su cobardía en la infancia, vio cómo dejó morir a Cale. Y luego, vio algo más. Una chispa. Una única grieta en la lógica infernal. Liam entendió: si todo había sido construido sobre creencia, la duda era el único veneno. En un último intento desesperado, gritó con todas sus fuerzas: yo no creo en ti. El eco fue brutal. Todo se detuvo por un segundo. Danny parpadeó. El sembrador dio un paso atrás. Incluso Cain, el ojo eterno, titubeó. Liam escupió sangre y gritó otra vez, con voz temblorosa pero firme: tú no eres un dios, solo eres una idea enferma, y yo. No. Creo. En ti. El mundo tembló. Una grieta recorrió el altar de huesos. El ojo comenzó a derramarse como si llorara lodo vivo. Danny gritó de rabia, y de su pecho brotaron raíces negras que intentaron envolver a Liam. Pero esta vez, Liam no corrió. Se arrancó los clavos espectrales uno a uno, gritando con cada desgarro, hasta caer al suelo cubierto de vísceras. Se arrastró hasta el cuerpo partido de Mateo, tomó su mechero, y lo encendió. Lo sostuvo en alto frente a Danny. Si fuiste engendrado en fuego, vas a arder en él. Y lo lanzó. El altar estalló. El fuego no era rojo. Era negro. No quemaba carne. Quemaba alma. Danny gritó con 1000 voces. El sembrador se desintegró, sus rostros capa derritiéndose como cera maldita. Y Cain, el ojo, se cerró. Con un susurro. Como si se durmiera. Todo se apagó. Oscuridad total. Silencio. La oscuridad no era ausencia de luz. Era una presencia. Una sombra que se extendía dentro de la piel, dentro de los huesos, una infección que se tragaba los pensamientos y los sueños. Hollow Creek no había vuelto a la vida. Se había transformado en una prisión eterna. Liam despertó en un cuarto que no reconocía. Las paredes respiraban lentamente, como si fueran carne viva. El suelo se movía bajo sus pies,
pulsando con un ritmo lento y agonizante. Su cuerpo estaba entero, pero no era suyo. Sus manos eran frías, su piel demasiado blanda, y en su reflejo, la mirada era la de alguien que había visto demasiadas muertes. Intentó levantarse, pero una voz llegó a su mente, una voz susurrante que no tenía boca: bienvenido a la noche sin final, Liam. Aquí, la muerte es solo el principio. En la ventana, la luna estaba llena, pero no iluminaba. Era un disco negro en el cielo, rodeado por una niebla púrpura que se arrastraba como tentáculos. La puerta se abrió sola y un olor a carne quemada y tierra mojada invadió la habitación. Desde la penumbra apareció una figura encapuchada. No era el sembrador, ni Danny. Era algo más antiguo. Una criatura hecha de sombras y huesos, con manos que parecían ramas secas y un rostro que se deshacía y reconstruía con cada parpadeo. Yo soy el guardián de los olvidados, dijo con una voz que parecía el crujir de hojas muertas. Y tú, Liam, estás atrapado en la pesadilla que ni la muerte pudo borrar. Liam intentó gritar, pero no salió sonido. El guardián extendió una mano huesuda, y con ella, un libro antiguo apareció flotando. Este es el libro de los condenados. Cada página es una historia de horror. Cada palabra, un tormento eterno. Abrió la página. Liam leyó. Era la historia de Hollow Creek. La versión que nadie conocía, un pueblo que vendió su alma por prosperidad, que sacrificó niños y cultivos para un dios olvidado. Pero también era la historia de Liam. De sus errores. De sus traiciones. Y de su destino. Porque ahora, en esta noche sin fin, Liam sería forzado a revivir cada muerte, cada sufrimiento, cada grito. Una tras otra. Para siempre. Y si intentaba huir, el guardián amenazó: cada intento solo hará que la noche se alargue. Cada resistencia traerá más horrores. Porque en Hollow Creek no hay descanso. Solo dolor y carne rota. Liam se hundió en el suelo, la carne viva. El tiempo dejó de tener sentido. Los gritos llegaron, distantes y cercanos. El guardián desapareció, pero su risa quedó. Y Liam supo que Halloween no terminaba con la medianoche. Halloween era la noche sin final. Liam despertó en un pasillo interminable de espejos rotos. Cada fragmento reflejaba no solo su imagen, sino versiones distorsionadas de sí mismo, una cara llena de cicatrices, otra con los ojos completamente negros, otra que sangraba por la boca, otra sin rostro, solo un vacío oscuro. El suelo crujía bajo sus pies como huesos quebrándose. Intentó avanzar, pero los espejos comenzaron a vibrar, emitiendo susurros que retumbaban en su cabeza: eres un mentiroso, un cobarde. Un traidor. Las imágenes en los cristales se movían, hablaban, gritaban. En uno, vio a Cale, con su rostro desfigurado, acusándolo con dedos huesudos. En otro, a su madre muerta, con lágrimas de sangre. Liam quiso romper un espejo para escapar, pero al tocarlo, sintió que sus dedos se hundían en una masa pegajosa y fría. Un grito desgarrador emergió de la nada. Del reflejo más grande, salió una mano huesuda que lo agarró del cuello. Liam cayó hacia atrás, atrapado en una realidad donde el dolor era tan real como la muerte. Las voces crecían, las imágenes se multiplicaban. Entonces, de entre la oscuridad, apareció Danny. Pero no como el niño que conoció. Su piel era un mosaico de espejos rotos, y sus ojos eran pozos sin fondo. ¿Ves lo que eres, Liam? Fragmentos rotos de miedo y culpa. Liam jadeó, intentando soltarse. Esto no es real, tú no eres real. Danny se acercó y susurró: soy la verdad que rehusas mirar. La consecuencia de tus dudas. Con un movimiento brusco, Danny tocó el pecho de Liam. Un frío mortal lo atravesó. Sus recuerdos comenzaron a arder, quemándose desde adentro. Vio las escenas más oscuras de su vida: traiciones, mentiras, crueldad. Y entonces entendió. Para escapar, no bastaba con negar el mal. Tenía que aceptarlo. Solo enfrentando sus demonios podría romper el espejo. Con un grito desgarrador, Liam agarró un fragmento afilado y se lo clavó en el pecho. El dolor era insoportable. Pero la voz de Danny se desvanecía. Los espejos comenzaron a quebrarse uno a uno. La luz regresó. Liam se levantó.
Pero sabía que la batalla no había terminado. Porque el espejo de las almas rotas nunca deja de reflejar el terror. La noche estaba cargada de un aire espeso, como si la misma oscuridad respirara con ansias de sangre. Liam, con el cuerpo aún temblando por las heridas del espejo, llegó a lo que alguna vez fue la plaza central de Hollow Creek. Ahora, un altar improvisado dominaba el espacio, un trono de huesos humanos y cadenas oxidadas, rodeado de símbolos rituales dibujados con sangre fresca. Alrededor, una multitud grotesca se arremolinaba en un círculo, compuesta por figuras que parecían sombras humanas, algunos con miembros mutilados, otros con ojos vendados, todos murmurando cánticos en la lengua muerta de Cain. En el centro, Danny se alzaba con una corona hecha de cráneos y espinas, su cuerpo irradiando una energía oscura y palpable. A su lado, el sembrador de carne, reconstruido, con partes de metal retorcido y carne putrefacta, portaba una guadaña chisporroteante. «Ha llegado la hora», pronunció Danny con voz que retumbaba en los huesos, «la última cosecha está por ser sembrada». Liam sintió un frío paralizante cuando comprendió lo que eso significaba. Los cuerpos de los habitantes caídos, las víctimas inocentes, serían sacrificados una vez más, pero esta vez, para abrir una puerta definitiva al reino de Cain. Intentó retroceder, pero una figura emergió de las sombras, Kale, su hermana, con el rostro marcado por cicatrices y ojos que ardían en rojo carmesí. «No puedes huir», susurró, «es nuestro destino». La multitud comenzó a avanzar, arrancando a los presentes de sus escondites, mientras los gritos y el sonido de la carne desgarrándose llenaban el aire. Liam peleó con desesperación, desgarrando piel y hueso con sus propias manos, enfrentándose a aquellos que alguna vez fueron amigos, ahora poseídos por la maldición. El sembrador arremetió con su guadaña, segando extremidades, abriendo cráneos, destrozando cuerpos. Cada golpe era un espectáculo grotesco de sangre y entrañas. Danny levantó las manos y el suelo se abrió, vomitando raíces negras que atrapaban a los sobrevivientes, estrangulándolos lentamente mientras sus gritos se convertían en ecos de muerte. En medio del caos, Liam logró llegar al altar. Con un último esfuerzo, tomó un puñado de tierra negra y la arrojó al rostro de Danny. El dios oscuro chilló, pero no fue suficiente. Danny levantó a Liam con fuerza sobrenatural, y con una sonrisa desquiciada dijo, «Ven, hermano. Únete a la cosecha eterna». Pero Liam sacó un cuchillo que había tomado de uno de los cuerpos caídos y se lo clavó en el costado. La sangre brotó, negra y ardiente. Danny soltó un alarido que rasgó el aire, y cayó al suelo. La grieta comenzó a cerrarse. Los cuerpos se desplomaron, inertes. El sol empezó a asomar en el horizonte. Hollow Creek parecía, por un momento, salvado. Pero en el cuerpo de Liam, una semilla oscura latía con vida. La última cosecha apenas había comenzado. El amanecer no trajo paz a Hollow Creek. El sol parecía débil, como si la luz misma temiera penetrar ese lugar maldito. Liam yacía en el suelo del cementerio, su respiración entrecortada y el cuerpo drenado de fuerza, pero algo latía dentro de él. Una semilla negra, invisible para los ojos, crecía lentamente en su pecho. Cada latido era un latido de oscuridad. A cada paso que daba, la tierra parecía reverberar con ecos de muerte. Liam sentía un peso creciente, un susurro constante en su mente que le prometía poder y venganza, pero a un precio terrible. Una noche, mientras el pueblo dormía, o lo que quedaba de él, Liam soñó con Danny. No como el enemigo, sino como una sombra dentro de sí mismo, un recordatorio del pacto hecho, del destino que no podía evitar. «La semilla está viva», le dijo Danny con voz que parecía arrastrar la podredumbre. «Y crecerá hasta que no quede nada de ti». Liam despertó gritando, sus manos agarrando su pecho donde sentía esa oscuridad expandiéndose. El dolor era insoportable, como si 1000 agujas ardientes perforaran sus órganos. La gente del pueblo comenzó a notar cambios en él. Su mirada se volvía más profunda, sus gestos más erráticos, y en ocasiones, de sus manos brotaban raíces negras que se enroscaban alrededor de objetos, destrozándolos. Kale, con lágrimas en los ojos, le suplicó que buscara ayuda. «No eres tú, Liam. Lucha contra eso», dijo, intentando tocarlo, pero sus manos atravesaron su pecho como humo. Desesperado, Liam fue al viejo sanador del pueblo, un hombre que conocía las leyendas antiguas y los secretos enterrados. El sanador le habló de un ritual, uno que podría arrancar la semilla oscura, pero a un precio.
Al hacerlo, darás paso a un vacío aún peor. Un abismo sin fin que puede devorarte por completo, advirtió. Liam no dudó. Aquella noche, bajo la luna negra, comenzó el ritual. Con cuchillos de plata y hierbas secas, cortó su carne y recitó oraciones olvidadas. El dolor fue indescriptible. Su cuerpo se convulsionaba, su alma luchaba por no caer. Y entonces, sintió que la semilla gritaba, arrancando raíces de sus entrañas. Con un último esfuerzo, la expulsó en forma de una oscura masa que se retorcía sobre la tierra. Pero cuando cayó al suelo, exhausto y sangrando, la masa se levantó y tomó forma. Una criatura oscura, un fragmento de su propio miedo y culpa. La semilla había tomado vida. Y ahora, la verdadera batalla comenzaba. El viento aullaba en Hollow Creek como un coro de almas perdidas. La noche estaba oscura, pero cargada de una energía eléctrica, una tormenta que parecía brotar desde el corazón mismo del pueblo maldito. Liam se encontraba frente a la criatura nacida de la semilla oscura, una entidad informe y retorcida, con tentáculos que se extendían como raíces negras y ojos que brillaban con la furia de 1000 pesadillas. Susurra, soy tu sombra, tu culpa, tu condena eterna. Liam apretó los puños, sintiendo que el cuerpo le ardía por dentro. Eres solo miedo. Y el miedo se enfrenta. La criatura avanzó, lanzando ataques que parecían desgarrar la realidad. Liam esquivaba con dificultad, sus músculos al borde del colapso. El combate no era solo físico, sino mental. La criatura se alimentaba de sus dudas, sus culpas, sus recuerdos más oscuros. Cada golpe que Liam daba hacía que la criatura se retorciera, pero también que cambiara de forma, adaptándose y volviéndose más peligrosa. En un momento de desesperación, Liam cayó al suelo, sintiendo que el final había llegado. Pero entonces, recordó las palabras de Cale, el sacrificio de sus amigos, la lucha por la supervivencia. Con un grito desgarrador, se levantó y se lanzó al ataque final. Usando un cuchillo ritual que había tomado del altar, clavó la hoja en el corazón de la criatura. Un grito ensordecedor llenó el aire, un eco de 1000 voces que se desvanecían. La criatura comenzó a desintegrarse, sus tentáculos convirtiéndose en polvo negro que se dispersaba con el viento. Liam cayó de rodillas, exhausto, cubierto de sangre y sudor. La oscuridad se disipó lentamente. Hollow Creek respiró, aunque débilmente. El sol comenzó a asomar en el horizonte. Pero en el pecho de Liam, una última semilla latía, apenas perceptible, esperando la próxima cosecha. La luz del amanecer bañaba Hollow Creek con un brillo tenue, casi irreal. Las ruinas del pueblo parecían descansar tras la tormenta, como si el tiempo hubiera decidido tomar un respiro. Liam caminaba entre los escombros, sus pasos lentos, pero con la mirada fija en un horizonte invisible. La batalla había terminado, sí, pero el costo era demasiado alto. Sus manos temblaban, y en su pecho sentía una presencia apenas perceptible, una semilla oscura que había logrado sobrevivir al enfrentamiento final. Cale lo esperaba junto a lo que quedaba de la iglesia, sus ojos reflejaban tristeza y una mezcla de esperanza. ¿Terminó?, preguntó con voz quebrada. Liam negó con la cabeza. No. Esto es solo el principio. La semilla sigue viva, y con ella, la maldición. Ambos sabían que Hollow Creek nunca sería un lugar de paz. Que la oscuridad que habían enfrentado era solo una capa superficial. En las sombras del bosque, entre las raíces retorcidas, algo se movía. Una figura encapuchada observaba, sus ojos brillando con una luz fría. El guardián de los olvidados. Con una sonrisa siniestra, susurró, la cosecha nunca termina. Solo cambia de manos. Y mientras Liam y Cale se alejaban, el viento trajo consigo un eco distante, un susurro que resonaba en cada rincón, no importa cuánto luches, el legado maldito siempre encontrará su camino.